Sí. Bien, vamos a comenzar entonces con el segundo bloque. ¿Cómo está mi pastor? ¿Cómo se siente? Intimidado. Intimidado. Yo me siento más cómoda aquí en este asiento de acá, entrevistando. Bien, continuando con este conversatorio. ¿Podrías explicar un poco la finalidad de por qué lo hacemos? Pensé que lo iba a explicar Lelita. Se me olvidó. Claro. Sí, es a modo de cerrar, de cerrar lo que hemos venido estudiando. Bueno, este conversatorio tiene la finalidad de poder cerrarlo con muchos aspectos prácticos que nos van a ir ayudando en el ejercicio de nuestra fe y para tener un poco una retroalimentación de lo que fue este estudio. La verdad que esa es la finalidad de que lo hemos hecho así, como conversatorios, como entrevista. Perdón. Le dio calor a mi pastor. Sí. Arréglese el cuello. ¿Qué? Del vestón. Ahí. Oh, Eso. perdón. Siempre dando la hora. Bien, entonces vamos a continuar este bloque y en este bloque vamos a abordar los 3 últimos capítulos de esta carta. En el primer vamos a abordar estos 3 primeros capítulos, los 3 últimos, y para comenzar nos vamos a adelantar un poquitito, nos vamos a saltar por un momento el capítulo 4 y vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 4 específicamente, en donde encontramos una frase que no podemos dejar de resaltar, una frase que no podemos dejar pasar por alto, mi pastor, y esta es la frase: de la gracia habéis caído. ¿Ya? Todavía no hago la pregunta. ¿Cuál es el significado de esta clase, de esta frase en relación con la doctrina de la seguridad eterna, también conocida como la perseverancia de los santos? Ya. Bueno, es absurdo que en algún momento esta frase la estén utilizando para pensar de que podemos perder la salvación. Precisamente porque el verso es muy específico, porque está hablando los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hacemos una mención, mis hermanos, bastante importante, es que nosotros tenemos solo 2 posibilidades para poder acceder a la salvación de nuestras almas. Una es a través de nuestra obediencia perfecta, cosa que por nuestra naturaleza jamás vamos a cumplir, ¿cierto? La otra es a través de un sustituto quien tenga los méritos suficientes a través de su obediencia y Él nos otorgue a nuestro favor su justicia. Y en este caso es que Cristo nos impute su justicia y nosotros seamos salvos por méritos, pero por los méritos de Cristo, no por los nuestros. ¿Ya? En este verso, Pablo está hablando a aquellos hermanos que, como mencionábamos anteriormente, tienen la idea de perfeccionar la obra de la gracia a través de los méritos humanos. Si esto no es por gracia sola, entonces no es por gracia. Si yo, dice el verso, dice los que, el verso 4, ¿cierto? De Cristo os desligasteis, es decir, no lo considero más a Él como el medio por lo cual yo pueda llegar a Dios. De Cristo os desligáis, los que, dice, los que por la ley os justificáis. O sea, si yo me desligo de Cristo y busco mi propia justicia a través de la ley,
por ende, de la gracia me caigo. Es decir, no tengo por qué pensar que me puedo sostener por la gracia, ya que la gracia es la obra exclusiva de Cristo sobre nosotros. Entonces, no está hablando acerca de la seguridad de la salvación, sino que está hablando de que están buscando otro camino y ese camino no es Cristo, Amén. no es su gracia. Amén. Gracias, mi pastor, por aclarar ese punto. Era necesario, creo. Nunca está de más. Y bueno, ahora nos vamos a retroceder un poquito al capítulo 4, porque la pregunta va más enfocada hacia nuestra libertad en Cristo. En el capítulo 4 el apóstol Pablo argumenta que la ley esclaviza a quienes quieren obedecerla para justificarse. Y al volver a la ley, en este sentido, lo que están haciendo es abandonar la libertad que les ha sido otorgada en Cristo. Ya en el 5 entonces comienza con una expresión que en griego es steko, Estás pues firme. que significa así, está pues firme, significa mantenerse erguido, y les dice, está pues firme la libertad con que Cristo os hizo libres. Ahora, ¿cómo nosotros usamos esta libertad y cómo la vamos a aplicar a nuestra vida diaria y cómo esta se relaciona con nuestra santificación? Qué buena pregunta, porque Son tres sí, preguntas. porque está relacionada con la santificación. Porque precisamente esa frase, está pues firmes, es una frase que se usaba en aquellos años de índole militar, de mantenerte derecho. Y eso implica responsabilidad. Hermanos, entendamos una cosa. La salvación es una obra completa de Dios. Completa, de principio hasta el final es una obra completa de Dios. La santificación es parte de la salvación. La santificación es lo que viene después de nuestra justificación. Se lo explico con palabras simples. Usted, para ser un salvado, usted necesita credenciales que justifiquen de que usted es un salvado. Esas credenciales se las da la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo. Usted es declarado justo. ¿Se entiende? Usted es declarado justo, aunque por práctica no lo es, pero por declaración judicial de Dios, usted es justo. Usted tiene un carnet de salvado, un carnet espiritual. Se lo vamos a dar en GS, no se preocupe. Usted tiene una identificación y su identificación es que usted es un hijo de Dios. Usted es un salvado. Pero eso no nos exime de una responsabilidad. ¿Ya? Y esta responsabilidad es que ahora que somos salvados, vivimos como salvados. Y sigue siendo obra de Dios porque Dios a través de los medios y en el poder del Espíritu Santo, Dios está transformando nuestra vida a la imagen de su Hijo. Ese proceso de la salvación se llama santificación. Y en ese proceso, el que necesita ser santificado no es Dios, porque Él es santo, somos nosotros. Y en ese proceso tenemos una responsabilidad. No son méritos, no deben mirarse como méritos, sino que deben mirarse como una responsabilidad. Y en esa responsabilidad debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto es muy hermoso porque si tú, mi hermano, con tu boca dices que eres salvo, muestra tu salvación por tus obras. Santiago habla un poco de esto y habla de aquellas personas que se jactan de la verdad, pero sus obras no provienen de una evidencia de un salvado. Ejemplo, cuando dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón.
Se supone que son cosas que el nuevo nacimiento renovó. Nosotros cambiamos de mente. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice Santiago, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, no digas que eres hijo de Dios, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Somos libres por Cristo, su gracia nos alcanzó, su justicia se nos ha sido acreditada. Sí, mantente en esa libertad con la que Cristo ya te hizo libre. ¿Y libre de qué? Del poder del pecado. El pecado no tiene un dominio absoluto sobre nosotros. Eso significa que en la santificación yo le puedo decir a mi pecado no. Porque ya no somos más esclavos del pecado. Tenemos libertad en Cristo. Y nuestra libertad se inició desde que Dios nos ha salvado. Si nosotros, siendo cristianos, tenemos hábitos pecaminosos, nosotros en realidad tenemos motivos suficientes para trabajar en esa obra que Dios ha comenzado en nosotros. Mi hermano, eso no debiera ser, no debiera ocurrir. Nosotros tenemos hoy día una libertad de nuestros pecados. ¿Ya? Ahora, es muy importante, mi hermano, por favor, nunca considerar o desestimar, mejor dicho, nunca desestimar nuestra responsabilidad. Nosotros ya no vivimos por mérito, no estamos ganándonos nuestra salvación. Nuestra salvación fue ganada en la cruz. No hay mérito que nos favorezca para poder ganar nuestra salvación. No, nuestra salvación es un regalo de Dios. Pero eso nos hace también responsables en nuestra vida. Nos hace muy responsables. Mérito y esfuerzo son dos cosas distintas. Si bien es cierto, la gracia y el mérito no congenian, pero la gracia y el esfuerzo son dos cosas que colaboran. Mi hermano, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no está hablando de que gánate la gracia, sino que hoy esfuérzate en ella. ¿Y cómo tú te puedes esforzar? Mantente firme en ella, no te salgas de ahí. Mantén firme la libertad con que Cristo te hizo libre. Dios te hizo libre de todos los pecados. Sí, bien es cierto que nosotros tenemos pecados remanentes y gloria a Dios que eso pasa, porque si no seríamos unos arrogantes. Nosotros tenemos pecados remanentes en nosotros y gracias porque Él permitió que quedaran pecados remanentes. ¿Para qué? Para que ahora al usar la ley manifiesta cuáles son nuestros pecados y nosotros renunciar a ellos y darnos cuenta de que el problema con el pecado tuvo un alto valor, un alto precio. Ese precio lo ganó el Señor y en esa lucha que yo tengo yo le doy gracias a Dios porque el verdadero conflicto con el pecado ya lo vivió Cristo y Él triunfó. Hoy día podemos triunfar porque estamos bajo Él. De modo tal que nuestra lucha con el pecado no solamente es una lucha dolorosa, también es una lucha gloriosa porque constantemente nos recuerda el poder de nuestro Salvador. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la libertad que hoy tenemos? Es mantenernos firmes. Y esa frase era una frase pero muy común de Pablo. Él no solo la usa aquí, la usa en diferentes partes. En diferentes ocasiones, Pablo usa esa frase. De hecho, comúnmente en el Filipenses, estaba buscando aquí que se me pierde, Filipenses dice, a ver, se me perdió Filipenses. Dice, el capítulo 4, verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor
amados. Es una responsabilidad nuestra. Hey, ahora eres parte del reino del Señor, mantente en el reino de Dios. Es un absurdo, y perdóneme que tome tiempo en esto, pero es un absurdo, es una acusación que yo no la recibo con aquellos que dicen que todos los que predican la gracia les están diciendo a la gente que ahora que son salvos pueden vivir como quieran. No, mis hermanos, jamás. La gracia no tiene relación con el pecado. La gracia del Señor nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, todo aquel que dice que es salvo por gracia es una persona que ha sido librada de la condenación del pecado y que en su lucha constante contra el pecado puede triunfar. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo que le permite vivir como un salvado. Yo no asumo, de verdad, perdón, no recibo esa crítica que comúnmente se hace de que los que predican la gracia dicen que podemos vivir como queramos. No, mis hermanos. De hecho, fíjese en este contexto de libertad. Solamente, dice Pablo, voy a leer el contexto, dice, y confío en esto, y sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De modo tal que firmeza es mantenerte ahí, comportándonos como lo que ya somos. Somos hijos del Señor, tenemos que vivir como tal. Amén. De hecho, el apóstol Pablo en diferentes ocasiones ocupa palabras fuertes como ejercítate, prosigo, me extiendo, que son palabras que involucran esta responsabilidad de la que usted habla. Continuando, entonces, como decía usted, estamos llamados a vivir vidas transformadas que reflejen el carácter de nuestro Señor. Estamos llamados a ejercitarnos en la piedad para acercarnos a la imagen de Cristo. Y respecto a lo que hemos visto en esta segunda sección de la carta y analizándola un poco, creo que hay dos enemigos que podemos identificar de manera implícita, a los cuales nos vemos enfrentados. Nosotros como cristianos que creemos en la gracia también nos vemos enfrentados a estos enemigos. Creo que uno es el legalismo y el otro el libertinaje. Si bien usted habló un poquito ahora del libertinaje, podríamos decir, o del antinomismo, pero quizás el legalismo nos podría ampliar estos conceptos y argumentar por qué debemos luchar contra ellos continuamente. Sí. Bueno, mis hermanos, creo que esta carta navega en estos mellizos. Albert Mohler dice que el libertinaje y el legalismo son mellizos nacidos en un mismo vientre. Los dos tienen un mismo ADN. De hecho, los dos, el centro principal de los dos es exactamente el mismo. Tanto un libertino como un legalista o un fariseo tienen un mismo objetivo, ¿ya? Y fíjese que esta carta navega dentro de estos dos tipos. Si bien es cierto, mis hermanos, este conflicto entre la obra de Dios, el legalismo y el libertinaje lo vemos desde un principio. De hecho, Albert Mohler también presenta y dice que el legalismo fue la motivación del primer pecado, aún ese pecado que nosotros conocemos como el pecado capital. El primer pecado del hombre fue un pecado legalista, ¿ya? El problema con el legalismo es que
no es tan evidente como lo es el libertinaje. El libertinaje en realidad es una forma de vivir sin ley del Señor, sin restricción, ¿ya? Pero el legalismo tiene reglas, tiene restricciones y por ende a veces es muy parecido a la vida que un cristiano debiera llevar. Y voy a hacer mención de esto, porque todos aquellos que escriben y comentan de estas conductas que amenazan una fe cristiana que debiera ser fructífera en el Señor, pero estas dos amenazas siempre van a estar. Sin embargo, tengo que decir esto. Mire, el ministerio de Jesús, cuando Él comienza, se enfrentó con algunos grupos que hicieron oposición a su ministerio. Dentro de estos grupos estaban aquellos que eran libertinos, como eran los herodianos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por lo tanto ellos, a pesar de que tenían algunos conceptos religiosos, ellos aprovechaban la vida que tenían, porque para ellos después de esta vida no había otra. Ellos eran libertinos, los herodianos y los saduceos. Pero había otro grupo que eran los religiosos de la época, los que supuestamente tenían un compromiso tanto con el conocimiento, lo que se llama la ortodoxia, un compromiso con la ley, con la moral y todo ello, y estos eran los escribas y los fariseos. ¿Y sabe con quién más Dios tuvo conflictos? En este caso en la persona de Cristo, a los que más atacó, a los que más tiempo le dedicó. No fue con los libertinos, porque su pecado es evidente, sino que con quienes más tiempo gastó y por quienes encontramos, por lo menos en Mateo, capítulos enteros dedicados a ellos, es precisamente con los fariseos, con los legalistas de la época. Entonces, referente a eso, ¿cuáles son las dos características, la característica principal de estos dos grupos? Uno, un libertino es libertino porque a la larga él es dueño de sí mismo, él es su propio salvador, ¿ya? Él es su propio Señor. Por eso es que él vive bajo su propia libertad. Y en el caso del legalista, aunque se disfraza con la justicia de Dios, se disfraza con la ley de Dios, las reglas fundamentales de su fe las pone él mismo. Por lo tanto, él solo usa tanto la religión, y en este caso puede hasta usar los conceptos más hermosos del Evangelio, los puede usar para su propio beneficio, para su propio gusto. Una de las características horribles de un legalista es que él es orgulloso por naturaleza. Por eso que dentro de lo que estudiamos, un legalista siempre tiende a usar los demás para su propio beneficio. Su gloria es lo más importante. Por eso que él, dentro de sus conductas, él pone estándares que él cree que son la medida que él cumple y que mientras otros lo lleguen, a quienes pueden darle honor y gloria es al mismo, porque lo ven a él casi como un ideal. Y el legalista es muy peligroso, porque como decía Chuck Swindoll, es un asesino de la gracia. Es un asesino de la gracia. Así que yo les digo, mire, los dos tienen un mismo inicio. Los dos son su propio Salvador. No descansa, un legalista jamás descansa completamente en la obra redentora de Cristo. Y de eso hay que tener cuidado. Cada vez que usted no se vea descansando en Cristo, piense, ¿en qué sí estoy descansando? Y si eso no es Dios, entonces no está viviendo como un salvado. Amén. Gracias, mi pastor.
Bien, ya estamos un poco finalizando y a modo de recuento, en esta carta usted mencionó que esta se puede dividir en tres partes. Sí. En la primera, el apóstol Pablo defiende su ministerio. En la segunda, argumenta la superioridad del evangelio en relación a la ley. Y en la tercera, cómo este evangelio debe ser vivido por cada creyente. En esta tercera parte, como hemos visto, nos encontramos con instrucciones claras en cuanto al ejercicio de nuestra fe. Y acercándonos a la imagen de Cristo, puede surgir otro enemigo que es la autojustificación. ¿Ya? Al acercarnos a este ejercicio, porque nos sentimos un poco más, no llenando los estándares, pero sí nos sentimos un poco más valorados. Entonces, ¿cuál sería un buen remedio contra el veneno de la autojustificación? Mis hermanos, esto es bastante puntual, porque un buen remedio es descansar total y completamente en el Evangelio, total y completamente en Cristo. Cualquier cosa que esté alrededor del Evangelio, mi hermano, solo debiera usarse como un colaborante, pero nuestra confianza es total en el Evangelio. Un ejemplo, usted puede hacer un juicio de valor con la música que tocamos. Usted puede hacer un juicio de valor en la forma en que nos vestimos. Hermano, nuestras disciplinas deben colaborar, pero nuestra base principal es el Evangelio. Pero si usted viene y estandariza el Evangelio, no, ¿sabe qué? Nuestra iglesia perdió el norte porque resulta de que ahora hay guitarra eléctrica, para no darle tanto al bajo y a la batería. Ahora hay guitarra eléctrica y resulta de que la iglesia primitiva no sabía nada de guitarra eléctrica, entonces resulta de que ahora estamos agregando algo del mundo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque dentro del legalismo, porque todos somos legalistas en recuperación, dijo alguien por ahí, y si quiere ver a un legalista, solamente tenemos que mirarnos nuestros espejos. Estamos recuperándonos de esas infecciones. Pero, ¿sabe? Frente a eso, nosotros tenemos que pensar, ok, si yo estoy haciendo un juicio de valor y ese juicio de valor no es en base al Evangelio, sino en base a formas, lo más probable es que yo no estoy entendiendo el Evangelio. Un buen método es confiar, descansar total y completamente en el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo, cuyo pilar fundamental es la persona de nuestro Salvador. Mira, hay un pasaje tan lindo, San Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De modo tal que hay una identificación absoluta en la persona de Cristo y su gracia. Y eso es el Evangelio. Amén, gracias mi pastor. Vamos avanzando ya casi al final y observando este último capítulo de la carta. Quisiera resaltar una frase nuevamente, nos pusimos de acuerdo con la Masi, de Timothy Keller. Relaciones marcadas por el Evangelio. Wow. Quisiera respecto a esto hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo el tener una autoimagen basada en el Evangelio cambiará nuestra manera de vernos y de ver a los demás? Yo leí a Tim Keller, la verdad es que lo leí. No encontré esa parte, no, sí me acuerdo. Sí. Mis hermanos, ¿sabe? Tener una vida marcada por el Evangelio no solamente le va a beneficiar a usted, porque nosotros los cristianos e incluso los seres humanos fuimos hechos para vivir en comunidad. No fuimos hechos para vivir solos, fuimos hechos para vivir en comunidad. Por eso que cuando se habla del matrimonio en Génesis hay una condena a la soledad. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero mientras más marcado esté el Evangelio en mi ADN, en mi vida, escuchen, no solo me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a nuestro entorno.
Mire, yo conversaba el otro día con una hermana en nuestra iglesia. Yo le decía que tenemos que estar preparados, mis hermanos, para lo que está sucediendo, no para lo que va a venir, no, para lo que está sucediendo. Y que nosotros no estamos exentos de tener que convivir frente a inclinaciones sexuales de nuestros hijos, a cosas que usted ya acaba de ver, que se les está adoctrinando en las salas de clases. Nuestros hijos no están exentos de esa confusión, que ellos se confundan, que hay una disforia sexual sobre ellos. El otro día también conversaba con Daniel. Daniel me decía que para él ha sido sorprendente este año porque él llegó a su colegio y resulta de que los que en el año pasado eran compañeros, hoy día son compañeras. Y él no sabía cómo tratarlas, cómo tratar a esas personas. Mi hermano, estamos viviendo en este mundo y estoy dando como ejemplo. Si nuestras vidas están marcadas por el Evangelio, nosotros vamos, hermano, aún con lo que nosotros hacemos, en cómo vivimos, vamos a ir compartiendo el Evangelio. El Evangelio nos beneficia a nosotros y no solo a nosotros, sino que a todos los que están cerca de nosotros. Y eso nos va a ayudar, mi hermano, a entender de que si hay algo que glorifica a Dios y a la vez glorifica el Evangelio, es el inconmensurable amor de Dios que se refleja a través de vidas transformadas por el Evangelio. Así que yo de verdad creo de que si hay algo que puede provocar hermosamente dentro de nosotros, es que teniendo vidas entregadas al Evangelio, vamos a disfrutar de estos beneficios del reino. Mire, usted va a sentir gozo en ser lo que es. Y con eso va a evidenciar que está viviendo para la gloria del Señor. Porque su entorno, incluso aunque piensen distinto, usted lo va a amar. Lo va a amar. Yo le contaba a la hermana Anita María una experiencia que me tocó siendo supervisor de una persona homosexual que se siente discriminada, que se siente amada, porque él no puede cumplir los estándares que se exigen en su iglesia para poder ser un cristiano. Y después de haber conversado con él y haberle presentado el Evangelio y haberle presentado a Cristo como la razón de su salvación y su gracia como el instrumento transformador, porque la gracia de Dios transforma. Eso es lo que dice Tito. La gracia del Señor nos enseña a renunciar a este mundo, a las cosas mundanas y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, presentando eso, esta persona dijo: a mí nunca nadie me dijo que el Evangelio funciona así, que es una confianza total, es una entrega, es como tirarse al vacío y encontrarme solo con los brazos de Cristo. Eso es el Evangelio, confiar absolutamente en Él y en nada de nosotros. Y eso va a mejorar aún nuestras relaciones entre nosotros. Así que ojo, porque no estamos exentos. Es que aquí comienza a llegar personas que tengan esta tendencia, que tengan estas inclinaciones, incluso de estas prácticas. ¿Cómo convivimos entre ellas? Tenemos que convivir con mentes llenas del Evangelio. Porque aunque no estamos de acuerdo con sus prácticas, ellos no son menos personas que nosotros. ¿Y cómo vamos a enfrentar este cambio cultural? Lo tenemos que enfrentar con vidas llenas del Evangelio. En ese sentido es necesario predicarnos el Evangelio todos los días. Lo necesitamos. Todos los días nosotros tenemos que autopredicarnos el Evangelio. Gracias al Señor también porque nosotros vemos constantemente el esfuerzo de nuestros predicadores, de que siempre las prédicas van bañadas con el Evangelio. Amén. La verdad que es una tremenda salud para nosotros. Y la necesidad del Evangelio finalmente es para ambos. La
quien viene en esta condición y con los que convivimos y nosotros. Así que es súper importante eso también. Para finalizar, si tuviera que resumir el mensaje de todo el libro, de toda esta carta, en algunas palabras, ¿qué nos podría decir? Me quedo con Gálatas 6, 14, ¿no? A ver, Gálatas 6, 14. Dice, sí, si yo pudiera resumir toda la carta y todo lo que hemos predicado sobre Gálatas, yo la resumiría con estas palabras. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En eso resumiría todo. Amén, mi pastor. Muchas gracias, le agradecemos, pero antes de terminar, necesitamos que usted finalice con algunas palabras de alerta. Chachán. Chachán. Mire, estas palabras de alerta, mis hermanos, quisiera que ustedes, cuando lean Gálatas, yo lo leí durante harto tiempo, hoy día lo leí 2 veces en la carta entera, los 6 capítulos en la mañana. Usted puede enfocarse a leer Gálatas tanto en la libertad como lo hizo Warren, pero encuentro tan hermosa la aplicación de Tim Keller que a mí me hizo descubrir otra cosa. Leer Gálatas frente a la necesidad que yo tengo todos los días de ir a la cruz de Cristo. Todos los días. Y que aún esas cosas buenas que yo tengo, mis hermanos, esos deseos que pueden ser hasta válidos, si no están bañados por la gracia del Señor, yo les diría, estén firmes y no dejen que esas cosas buenas se transformen en ídolos que los lleven por otros caminos. Si su descanso, escúchenme bien, por favor jóvenes, escúchenme esto, si el descanso en el que ustedes buscan no lo encuentran en la cruz, rechácenlo. Ejemplo, jóvenes, si ustedes realmente sienten que van a encontrar descanso por si el próximo domingo le van a pasar el micrófono para cantar, rechácelo, se está autoengañando. Usted su valía la está poniendo en su don, la está poniendo en su talento. No, nuestra valía está en Cristo, no es lo que hacemos. Lo mismo pasa con tus instrumentos. Si tú sientes que tu verdadero descanso está en tener un instrumento, no sé, de tal marca o de tal clase, recházalo, anda a la cruz. Tu verdadero descanso debe estar en Cristo. Si no, estás levantando un ídolo que te va a llevar por caminos muy dolorosos. Mi hermano, si tú vienes aquí y hay algo de esta iglesia que no te permite adorar a Dios con libertad, y si eso que no te permite adorar a Dios con libertad es porque no ves a Cristo, sino que es porque tienes un gusto que no se está cumpliendo aquí delante de ti, rechaza ese gusto. Recházalo, porque tu verdadero descanso debe estar única y exclusivamente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, dentro de alertas, mira bien, ¿qué es esa cosa? ¿O qué es lo que te está llevando a descansar? Si eso no es Cristo, retrocede y anda a la cruz. Anda a la cruz. Yo eso lo daría como una advertencia al meditar harto en el libro de Gálatas. Amén.